Bueno, gente, este es el primer episodio de este podcast que titulamos Ingenuos con Ingenio. Su servidor, Daniel Ardón. Y yo, Jorge Donado, vamos a estar en este nuevo proyecto que la verdad hemos estado pensando esto desde hace bastante tiempo y creo que se viene algo bueno, algo que tal vez es un concepto un tanto innovador en nuestro país. Nosotros somos de Guatemala, para la gente que nos va a escuchar o ver desde otro país, somos de Guatemala y creo que aquí estamos bien, ¿o no? Sí, estamos bien. Lo que queremos lograr con este podcast o lo que queremos hacer con este podcast es de que sea donde sea que estés en este momento, sea de 20 a 30 minutos, que es lo que buscaremos que dure el podcast, que sea un momento diferente en tu día, porque realmente lo que vamos a buscar y tratar temas es prácticamente alejados de lo que realmente nos conecta con la sociedad, ¿no? Que son las noticias, sí. Y ese tipo de situaciones, ¿verdad? Totalmente, y creo que va a ser, como les decía, un concepto nuevo. Queremos de que si tú lo estás escuchando en tu carro, por ejemplo, en el tráfico, tal vez, no sé, es tu tiempo libre, o sea, queremos que te desestreses un poco, que digas, bueno, cuando lo escuches, yo me identifico con esto que ellos están hablando, yo me identifico con ellos, yo me identifico con este podcast. Crear ese sentido como de pertenencia, por así decirlo, con nuestro podcast. Y eso, la verdad es que queremos que se identifiquen. Eso creo que es nuestro principal objetivo. Queremos que al oírlo ustedes se la pasen bien. Sí, principalmente que se la pasen bien, que lo disfruten. Sí. Creo que vamos a tocar muchísimos temas, la verdad. Va a ser algo... Quizás no vamos a ser tan expertos en todos los temas, pero sí vamos a hacer la investigación para contarles a ustedes, informarles y que ustedes conozcan, ¿no? Y entonces si un tema les llama la atención o les apasiona que nosotros le comentemos acá, pues sí, ya quedará en cada uno de ustedes en profundizar más, investigar más, ¿no? O sea, nosotros le vamos a dar... Queremos como despertar ese ánimo de investigadores, ¿no? Y aparte de eso, o sea, nosotros con nuestra ingenuidad, que por eso es Ingenuos con Ingenio, queremos plasmarte las ideas, así como decía Kame, pues con eso, ¿verdad? Con ingenio, para que tú vengas después, tengas dudas, tal vez busques a alguien experto en el tema y digan, bueno, sí, aquellos mencionaron esto, lo voy a complementar con aquello. No, y también darle otra perspectiva a la gente de lo que le vamos a presentar, ¿no? Porque a veces ya traen una idea, ¿cómo le llaman esto? Como como juzgan antes el tema. Sí, juzgan un libro por su portada. Sí. No tengo bien la palabra ahorita, sí, pero te entiendo. Exacto, entonces pues borrarle esa idea que trae la gente y darle una nueva perspectiva para que ustedes digan, oh, bueno, esta perspectiva está diferente a la que yo tengo, puede ser una realidad, puede ser una basura, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero sí, abordarlo desde otro punto de vista de lo que normalmente se nos presentan estos temas, ¿verdad? Sí, totalmente. Y bueno, yo creo que nos falta comentarle a la gente qué hacemos nosotros en nuestra vida diaria, qué hacemos, qué nos gusta. Bueno, no sé si comienzo yo. Bueno, para empezar, mi nombre es Jorge Antonio Donado Carrera. Yo estudio Derecho, la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Rafael Andívar, aquí en Guatemala. Voy en mi tercer año y prácticamente soy estudiante, me gusta mucho lo que estudio. Y eso sería todo. Sí, yo por mi parte, yo soy Daniel Ardón. También estudio en la Universidad Rafael Andívar. Yo estudio Ingeniería Química Industrial. Ya voy también por mi tercer añito, ya como si nada, Jorge. Sí, ya mero. Ya casi. Eso básicamente, a mí me fascinan los deportes, más que todo el fútbol, pero igual una buena alimentación, una buena condición física es lo que me apasiona. La naturaleza también me apasiona, ¿no? Y ver las cosas desde otra perspectiva a la que normalmente estamos acostumbrados a ver, también me gusta darle ese enfoque a las cosas. Sí, tener diferentes perspectivas para después formar nuestro propio juicio, ¿no? Sí, nuestro propio criterio, ¿no? Creo. Sí, creo que eso es lo importante. No sé si quisieras agregar algo más, si entramos al tema. Yo creo que entramos directo al tema de hoy, de este primer episodio. A ver, Jorge, cuéntanos qué va a hacer. Bueno, nuestro primer episodio queríamos tocar un tema un tanto, no sé si llamarlo sensible, Kame, pero es un tema que de pronto
todos deberíamos de tocar. Va enfocado a la salud mental, específicamente, que si la depresión es socialmente aceptada. Sí, ¿no? Complicado, es un tema bastante amplio, yo creo que es muy, muy amplio el tema y aquí pasaríamos horas y horas hablando de este tema, entonces lo que vamos a hacer es básicamente sintetizar y traer las ideas más generales y un poco más... de opinión. De opinión, sí, más que todo de opinión. Igual les vamos a dar un poco de perspectiva científica, por así decirlo. Vamos a darles un poco de definiciones también, pero de ahí más que todo será de opinión realmente, ¿verdad? Entonces, básicamente, a ver Jorge, decime, ¿qué es la depresión? ¿Qué es lo que se le conoce como depresión? Bueno, la depresión es un estado en el que entra una persona, podríamos decirlo en simples palabras, lo puedo poner como que si fuera de tristeza, ¿no? Está la tristeza patológica, ¿verdad? O sea, la tristeza de que me siento triste porque ni modo, o sea, eso me pide mi cuerpo, eso me pide mi cerebro. Y está cuando tú buscas algún recuerdo y eso te pone triste, pero el problema no es el estar triste, realmente el problema es que no podés salir de esa tristeza. No ves alguna luz al final del camino, por así decirlo, ¿verdad? Eso. Sí, así como menciona Jorge, esto es lo que se siente básicamente, pero vamos a entender qué pasa en nuestro cerebro, qué es lo que realmente sucede cuando estamos en estos estados de depresión, ¿verdad? Entonces ahí la ciencia psicológica, por así decirlo, la única... Bueno, no, tienen muchas hipótesis en realidad, pero la que es mayormente aceptada se llama la hipótesis de monoaminérgica. Y esta lo que considera es de que hay 3 neurotransmisores que son muy importantes para el bienestar de la salud mental, ¿verdad? Y entonces cuando estos neurotransmisores disminuyen en el sistema nervioso, entonces realmente es donde se entra este estado de depresión, ¿verdad? Entonces en estos encontramos lo que son la dopamina, la noradrenalina y la serotonina. Y entonces lo que pasa es de que cuando tus neuronas se comunican a través de impulsos eléctricos, entonces, pero no son líneas continuas, sino que hay un espacio entre neurona y neurona, y entonces ahí es donde el impulso eléctrico ya no puede pasar, y entonces es ahí donde aparecen estos neurotransmisores, donde la neurona secreta, por así decirlo, estos neurotransmisores de serotonina, dopamina, y se las da a la otra neurona. Entonces la otra neurona entiende que tiene que generar un impulso eléctrico a través de esas instrucciones que le dieron, ¿verdad? Y entonces de ahí lo que hace la neurona que secretó es de que los vuelve a traer de regreso hacia ella para que la otra neurona esté libre y esté dispuesta a recibir más información, ¿verdad? Entonces eso es básicamente lo que pasa en nuestro cerebro. Es, en resumidas cuentas, lo que plantea esta hipótesis, porque no hay una ciencia cierta detrás de este estado de depresión, ¿verdad? Sí, no, y creo que es importante la parte científica, porque creo que desde ahí podemos desglosar el porqué de problemas posteriores a la depresión, ¿verdad? Sí, cabal, como lo mencionas, este problema posterior se da en el atrofiamiento celular o el envejecimiento celular que se da en estas neuronas, ¿no? Porque al final ellas son las que sufren, porque al final cuando tú ya no tienes movimiento o no usas algunos músculos, te da esta atrofia y las neuronas no están exentas de este tipo de situaciones. Entonces, por lo mismo es de que también los fármacos, por ejemplo, cuando se utiliza, estos fármacos no dan una acción instantánea, sino que tarda un poco de tiempo porque los niveles de neurotransmisores se tienen que volver a nivelar, a hacer los estándar que normalmente o sea, se podría decir que es progresivo. Sí, exacto. Okay. Es exactamente así, progresivo, para que los neurotransmisores vuelvan a estar en sus niveles estándar, por así decirlo. Entonces, lo normal, digamos. Sí, por eso te mencionaba que cuando los neurotransmisores están muy bajos es donde prácticamente no hay este impulso eléctrico entre neurona y neurona y se da el atrofiamiento porque no estás usando las neuronas. Sí. Es como cualquier músculo, ¿no? Sí. Cami, y ahora que tuvimos, pues que nos dijiste desde el punto científico,
Ahora, ¿por qué es que estamos tocando este tema? O sea, ¿por qué? Primero, era porque lo que les decíamos, ¿no? Que queríamos que se identificaran. Y segundo, porque realmente es un tema que para Cami y para mí, la salud mental, o sea, si no estás bien de aquí arriba, pues de tu cabeza, por así decirlo, no puedes estar bien en muchos aspectos de tu vida y eso te va a repercutir, ¿verdad? Sí, como menciona Jorge, ahorita que decías eso de que si no estamos bien de la mente, no vamos a estar bien del cuerpo, recuerdo una frase por ahí que dice lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba, ¿no? Entonces creo que va muy en conexión de la mente y el cuerpo en esa parte, ¿verdad? Sí, ese es el balance. Sí, también yo creo que ahorita estamos tocando este tema también por el marco de que hace un par de semanas se celebró el día, ¿verdad? Sí. Del antisuicidio, ¿verdad? Sí, sí. En esta campaña. Es que es un tema, realmente es un tema que se debería de tocar. Yo creo que es uno de esos temas un tanto tabúes. Sí, yo creo que es bastante tabú y es importante, como decís, tocarlos y hablar, ¿no? Porque al final, entre más conocimiento sepamos, también va a ser más fácil, por ejemplo, identificar a alguien, ¿no? Sí, y bueno, es a lo que vamos hablando, se entiende la gente, ¿no? Exacto. Y sí, y eso es a lo segundo que veníamos. ¿Vos podrías identificar a alguien con depresión? ¿Realmente? Realmente yo creo que dan síntomas. Algunos comportamientos. Sí, dan comportamientos y realmente es interesante, ¿no? Porque ahora vuelvo a la parte científica. Y entonces veamos qué es lo que hace este neurotransmisor de la serotonina, por ejemplo. Y entonces este tiene la peculiaridad que se sintetiza tanto en el sistema nervioso como en el intestino, ¿verdad? Entonces, regularmente la serotonina lo que hace es de que regula el sueño, el apetito, el estado de ánimo, la presión arterial, la secreción de hormonas, modula ciertas actividades motoras y hasta la actividad sexual. Y entonces, imagínate, o sea, cuando hace todo esto y está en unos niveles bajos, yo creo que por ahí también es cuando se dan los síntomas, ¿no? Porque si afecta tu sueño, tu apetito, tu estado de ánimo, ahí la persona lo empieza a reflejar. Pero Cami, o sea, ¿qué pasa? Yo lo que no entiendo es cuántas estrellas, cuántos famosos, por ejemplo, de Hollywood han muerto o sea, se han suicidado, ¿no? Por problemas con la depresión y realmente uno, o sea, cuando ve las noticias o algún medio dice, no, pero se le miraba siempre feliz. Sí, o sea, a eso vamos de que realmente, como decís, como te mencionaba, por ejemplo, la serotonina realmente... cuando te digo que se sintetiza en el sistema nervioso, se comunica a varios sectores del cerebro y entonces es ahí donde no es lo mismo para todos, por así decirlo. Porque, por ejemplo, en mi cuerpo tal vez va a llegar la serotonina a ciertos lugares y en el tuyo a otros. O sea, regularmente siempre va a llegar a los mismos, pero cuando estamos en estos estados de enfermedad, la enfermedad es diferente para cada caso, ¿verdad? O sea, tienen una perspectiva general, por así decirlo, pero también... como te digo, está realmente involucrada la serotonina en estos pensamientos de no ser suficiente y de realmente tener la tendencia suicida, ¿verdad? ¿Se podría decir que sentirías un vacío? O sea, ¿te sentirías vacío? Por así decirlo, básicamente, pero como te digo, básicamente la serotonina, la dopamina y la neuroadrenalina básicamente tienen funciones muy similares. Entonces, imagínate, si ya con la serotonina, con bajo nivel de serotonina, te sientes de esa manera, cuando hay otros dos neurotransmisores que también tienen la tarea de cumplir, de que estés bien, te va fatal, ¿no? Sí, porque están los tres súper bajísimos, ¿verdad? No, sí, y eso es un problema realmente que eso de fijarse, o sea, o por lo menos de identificar a alguien con depresión puede ser, o sea, puede ser ese flotador entre la vida y la muerte, ¿no? Sí, básicamente... O sea, tenemos que ser un poco, tal vez no metidos con el prójimo, pero por lo menos identificar más o menos, aquel está triste, ¿no? Sí, o sea, identificar tal vez... preocuparse un poco.
tal vez a veces también las personas no son de hablar, ¿no? O sea, Eso a es veces cierto. son bastante Eso es reservadas. Entonces creo que también es, tal vez si no es de hablar, pues tal vez darle su espacio y hacerles saber de que estás De que ahí. estás ahí, sí, estás correcto. acompañando. O sea, en ese punto estamos en la misma sintonía, ¿no? Pero, a ver, ¿qué pasa con una persona que está deprimida dentro de un ambiente social? Te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa con el clásico caso? Bueno, lastimosamente es un clásico caso, por así decirle, al chavo del colegio que está deprimido por X o Y circunstancias, por traumas pasados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con él en su ambiente social? O sea, ese es un problema que deberíamos abordar. Es muy serio esta parte porque hay que encontrar el momento. Mira, te planteo así, cuando tiene esa experiencia, esa emoción o lo que sea que le haya hecho generar esa depresión, lo que pasa es de que o sea, tu arquitectura cerebral en ese momento lo que realmente hace es que toma una instantánea en ese momento. O sea, toma una instantánea y entonces esa se almacena en tu sistema de largo plazo. Sí. Entonces, Se va guardando, digamos. sí, se guarda. Entonces, cualquier emoción, cualquier cosa que te haga recordar esa instantánea, automáticamente tu cuerpo va a como... A transportarte, tal vez. Sí, a transportarte justamente a ese momento del pasado, ¿no? Y entonces es ahí donde, si ese momento fue de suma tristeza, pues te va a volver a dar tristeza, ¿no? Entonces yo creo que realmente ahí es donde por ejemplo, decías el típico caso del colegio, ¿no? Entonces es ahí donde cualquier cosa que se le haga recordar ese momento de la persona va a estar mal. Y entonces imagínate, si se lo hacen todos los días, Sí, o ese sea, es un problema. es ahí donde no hace clic la cosa, ¿no? Porque imagínate todos los días recordándote ese momento y que no es porque tú lo desees recordar, sino que realmente es porque no se trató, ¿no? Porque si realmente lo que hiciste fue reciclar ese momento, nunca trabajaste ese momento, sino Sí. que lo guardaste y cualquier cosa que te va a recordar, tu cuerpo automáticamente te va Sí, y yo creo transportar que ese momento. Y yo creo que para tratar a ese tipo de chicos, por eso es que en los colegios se han estado implementando los psicólogos, por lo menos en donde nosotros estudiamos, habían psicólogos, pero realmente no sé si se le haya dado como el seguimiento a bastante gente, eso no lo tengo claro. Pero a mí lo que me molestaba, y te lo quiero comentar, era de que por qué, bueno, tal vez en nuestro colegio no lo vimos tanto, ¿verdad? Pero en otros colegios de Guatemala tal vez sí, o desde donde nos estés escuchando, sabes de algún caso, pero ¿por qué los bullies se centraban en esta gente que tenía ese problema? Es que esa es la cosa, ¿no? O sea, estás viendo que el otro está triste o tiene problemas y lo vas a fregar. O sea, no es lógico. Es prácticamente un instinto, por así decirlo. Acuérdate que nosotros estamos programados instintivamente, ¿no? Sí. O sea, venimos desde hace miles y millones bueno, tal vez no millones, pues, pero sí hace miles de años con estas conductas del pasado, ¿no? Porque no es lo mismo atacar a alguien fuerte que atacar a alguien débil, ¿no? Sí, porque justo. ahí sabes que nunca se va a defender y nunca va a hacer algo en contra, ¿no? Porque no es lo mismo que ataques a un león a que ataques a un ciervo, pues, por ejemplo. Sí, Entonces, sí. es ahí donde creo yo que los bullies aprovechan para atacar a este tipo de personas. Pero aquí te traigo otra cosa que yo le he pensado, que tal vez el bully también está deprimido. Sí, seguramente. Seguramente necesita... regularmente esta gente tiene un problema de seguridad, de confianza, por así decirlo, porque realmente necesita afianzarlo con hacerle daño a alguien más, ¿no? Entonces él se siente bien haciéndole daño porque, por ejemplo, es vulnerable también en otros ambientes Sí, donde así él es. se mueve, ¿verdad? Entonces yo creo que es ahí donde también la importancia de ver esto, ¿no? Que no solo es el que ataca, sino que también la persona que recibe, ¿no? Sí, y fíjate que este es un problema que realmente se le debería prestar atención, como ya venimos diciendo. Solo un paréntesis, si alguien se siente mal o debería de tener la confianza de ir con un psicólogo, ¿no? Sí. O sea, el psicólogo no es para locos, o sea, mucho menos para locos. O sea, realmente
como decía, como lo mencionábamos, tenés que estar bien mentalmente Sí. para estar en otros círculos sociales o círculos de tu vida. Tenés que mantener ese balance físico, mental, espiritual, no sé. Sí, yo como mencionabas, yo creo que realmente el desarrollo de una persona se radica en sus 4 áreas de trabajo, que para mí las 4 áreas principales de trabajo de cualquier persona debería ser primero su desarrollo personal, ¿no? Sí. Segundo, sus relaciones personales. Así es. Tercero sería su espiritualidad, por así decirlo. Y cuarto, su cuerpo físico como tal, ¿no? Porque no es lo mismo a que estés en un cuerpo sano a que estés en un cuerpo que es vulnerable a cualquier enfermedad. Entonces, yo creo que con el desarrollo de estas 4 áreas se consigue el balance que mencionas para que una persona esté bien, ¿no? Y entonces también mencionabas la parte de ir al psicólogo. Y te comento, yo creo que esto no lo sabías y yo creo que la mayoría de gente no lo sabe, pero Ajá. yo cuando llegué al colegio, porque me cambiaron de colegio completamente, yo no conseguía adaptarme. Era muy difícil para mí adaptarme. E incluso fui al psicólogo. Sí, fuiste. Yo lo busqué, realmente. Yo busqué el psicólogo y entonces me sacaba de clases, ¿no? Y nos íbamos a hablar y no era una charla que te digo yo, que te lavan el cerebro o algo así. No, era completamente diferente. Yo me acuerdo muy bien que al principio yo estaba como cerrado, ¿no? No quería hablar. Y entonces me preguntaba qué me gustaba, ¿no? Y entonces empezamos a hablar de fútbol. Y entonces, a través de hablar de fútbol, yo iba solo a hablar de fútbol y me iba sintiendo mejor. Ajá. Y entonces, a medida que yo seguía hablando de fútbol y me sentía en confianza, pues ya fuimos platicando de qué era lo que no me hacía sentirme cómodo y así. Y entonces fue una parte para llevar de mejor manera mi adaptación al nuevo colegio, ¿verdad? Entonces creo que sí es muy, muy fundamental también el psicólogo y no es nada malo. No para nada, para nada. La verdad es que yo sí creo que hay que darle su lugar al psicólogo, tanto al psiquiatra. La verdad es que no me queda muy claro, perdón por mi ignorancia, lo repito, ¿verdad? Pero no me queda muy claro la función del psiquiatra. La voy a investigar, se los prometo. Pero sí, como te digo, el psicólogo es esencial. El psiquiatra, fíjate que es la persona que ya te da los medicamentos. Ah, bueno. Ella es la que ya te receta medicamentos que necesites en el momento por la condición que tengas. Entonces el psiquiatra es un poquito más especializado. Más especializado en tratar estos traumas, ¿no? Sí. Pero igual, como mencionamos, no es nada del otro mundo. Sí. O sea, por algo es que existen esas profesiones. Es como ir a un médico general, es el psicólogo y a ir con un especialista ya es el psiquiatra. ¿No? Okay. Algo así para que nos entiendan un poquito. Muy bien. Bien, volvemos. Tuvimos un problema técnico que era la lluvia. Entonces tuvimos que parar un rato, pero bueno, volvamos. Estamos todavía calientes, estamos todavía en el juego. Entonces, Cami, veníamos platicando de psicólogo y psiquiatra. Sí. Así es. Entonces, ahora queremos tocar un tema tal vez un poquito más sensible, que son las repercusiones de no prestarle atención a alguien con depresión. Tal vez deberíamos hacer la acotación que deberíamos de ser más humanos con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, colegio, universidad, etc. Y involucrarnos verdaderamente con ellos. No te digo que te hagas amigo de todo el mundo, porque eso es imposible, pero por lo menos sí preguntarle cómo estás, ¿no? Prestar un poquito de atención a la gente, ¿no? Sí, darle un poquito, darle una sonrisa, un abrazo o algo. Bueno, ahorita en tiempos de COVID no, pues, pero con simples acciones también le mejoras un poquito el día a la gente, ¿no? Porque es muy diferente. Sí. Te cambia el día totalmente, que alguien te diga que te abraza, que te diga eres muy valioso. Una sonrisa. Sí, o alguna frasecita chiquita, motivacional que te diga. O con tal de juntarte con la misma persona, porque muchas veces, o sea, era lo que vos mencionabas, que era tal vez la persona es muy reservada con lo de ella, entonces juntarte con esa persona tal vez eso, o bueno, si tal vez eso lo va a motivar, le va a dar esa energía que necesita, ¿no? Y como hablamos, tristemente lo de los suicidios, esa puede ser una repercusión ya a mayor escala de la depresión. Otra es
son los derrames. Yo no sabía eso, pero hasta que me tocó vivirlo con mi abuelo, no sé si, yo creo que conociste a mi abuelo todavía. Sí, sí. Mi abuelo entró a un estado de tal tristeza que eso le repercutió pues en su cerebro. Entonces tuvo un derrame, una cosa fea, la verdad. Fea por aquel tabú siempre de hablar de estos temas, ¿no? O sea, siempre se piensa de o sea, no sé, se cree que la depresión no es nada. Y no es eso. O sea, sí es un tema muy sensible, ¿no? Sí, y yendo a esa parte, lo que realmente sucede es de que realmente cuando esta persona se mantiene en ese estado, pues es muy predecible sus acciones, ¿no? Incluso hasta repetitivas, porque ya se sabe cómo se va a comportar esa persona en ese estado. Y lo que pasa realmente es de que viven en un estado donde el estrés está presente en ellos durante mucho tiempo. Y lo que no se dice mucho del estrés es de que así altera los estados del cuerpo, ¿no? Y las funciones del mismo, porque imagínense, nosotros venimos con funciones del estrés programadas por el hecho de que el estrés nos salvaba la vida en muchos momentos en la prehistoria, por ejemplo, porque a través del momento del estrés podíamos correr más rápido, podíamos hacer cualquier cosa con tal de evitar el riesgo. Sí, por así decirlo. Y entonces el cuerpo obviamente no puede mantener todas las funciones trabajando al mismo tiempo. Sí. Y entonces desbloqueaba estas funciones de adrenalina y algo más por situaciones de estrés que era porque identificaba riesgos. Y entonces obviamente funciones que no eran necesarias en ese momento para el cuerpo son bloqueadas, pero que en la vida cotidiana son muy necesarias para el bienestar de nuestro cuerpo. Y entonces vivir mucho tiempo en eso, realmente pasamos otra vez al tema que te mencionaba de que no se está usando el cuerpo en las funciones que se deberían de usar, ¿no? Sí. Y entonces es ahí donde acarrea los problemas, como nos mencionabas, el de tu abuelo, exacto, ¿no? Exacto. Y fíjate que otra cosa, ¿por qué menciono estas repercusiones? Porque el problema es de que en la sociedad guatemalteca, al menos, por lo menos en la más conservadora quizás, se cree que esto es un juego, que se cree que tal vez para identificar a una persona siempre tiene que estar triste, ¿no? Era lo que nos mencionabas, que no siempre va a estar triste. Hay veces que su recuerdo aflora y eso lo vuelve más triste, pero dicen, no, el que se va a suicidar, por ejemplo, no está diciéndolo a cada rato o simplemente lo hace, y no, o sea, no es así. Sí, y como en esa parte que también te mencionaba, que reciclamos esos recuerdos que a veces en vez de dejar sentirnos, identificarlos y reconocerlos como tal, lo que hacemos es que los refundimos hasta lo más profundo de nuestro ser y no lo dejamos expresar esos sentimientos, ¿no? Entonces es ahí donde no siempre la persona va a estar triste como tal, porque la persona lo que hace es de que suprime esa emoción del momento y la cambia por otra, pero lo que realmente está haciendo es un daño a sí mismo completamente increíble, ¿no? Sí, fíjate que este problema desemboca a más problemas si no se trata. Ejemplo de ello puede ser las adicciones. Es un tema muy, sí, muy controversial, por así decirlo, porque, o sea, no solo hay... Esto es bien curioso, porque no solo hay adicciones al alcohol o a las drogas. Hay adicciones de todo tipo. Desde los gymaholics, que se le conoce, o sea, que lo que quieren, no sé, tal vez sufrieron un trauma del pasado, empezaron en el gimnasio, vieron que ahí se sentían ellos, que ahí se sentían libres, sí, y se volvieron adictos a eso, ¿no? O sea, sí, donde puedan, como te mencionaba, liberarse o también enterrar lo que les molesta, ¿no? En vez de afrontarlo y tomar al toro por los cuernos y enfrentar lo que realmente te está sucediendo, ¿no? Porque al final, tarde o temprano, siempre regresa y cuando regresa te va a dar un golpe tremendo, ¿no? Entonces en eso también hay que hacer un énfasis en que muy pocas personas en el mundo, bueno, el número de personas que somos, pues muy pocas, tal vez no muy pocas, pero el número sí es bajo, que cuando están enfermas realmente es porque patológicamente
el número es muy bajo, ¿no? Pero en la mayoría de casos las personas se enferman a sí mismas, por así decirlo, en este tema, ¿no? Y entonces, así como son capaces de generarse esa depresión a sí mismos, también tienen esa capacidad de salir de esa situación cuando lo desean realmente. Como sal a la herida, se podría decir, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Hay varias películas. Está Violet and Finch en Netflix. Si les interesa pueden chequearla. Fíjate que eso realmente es. El chavo se sigue, a pesar de que, pues tienen que ver la película, ¿no? Pero a pesar de que tiene novia, o sea, se sigue escapando porque se siente deprimido, entonces se escapa de su casa, pasan un par de días, su novia no sabe nada de él y así se libera. O sea, él se va liberando y es curioso la forma en que las personas se van quitando ese peso de encima, aunque sea por un rato, y no se lo quitan, o sea, o no se lo quieren quitar para, tal vez no para siempre, pero por un periodo más largo de tiempo, que se queda yendo al psicólogo. ¿Por qué? Por el miedo al que dirán. O sea, eso realmente es. O sea, miedo a que te juzgue tu familia, van a decir aquel está loco o algo. Sí. Como decís, en este caso que expones es muy curioso, ¿no? Porque al final necesita un espacio donde esté solo, ¿no? Para reconocerse a sí mismo y reconocer qué es lo que le está pasando. Sí. Y a través de eso, de saber qué es lo que le pasa, pues también se va sintiendo mejor, ¿no? Porque va tratando lo que le hace sentirse súper incómodo y es importante también darnos un descanso a nosotros si no nos sentimos bien de vez en cuando, identificar qué es lo que realmente está pasando, darse ese tiempo a uno mismo. Sí, creo que es muy importante. Eso, lo que acabas de tocar es sumamente importante, el tiempo a uno mismo. O sea, aquello de decir, me voy a consentir, tal vez. Sí, también. Voy a escuchar música, yo tranquilo, solo, o sea, todo ese tipo de cosas creo que se deberían de hacer. Deberías de tomar unos, 30, 45 minutos todos los días. Sí, hay muchos buenos hábitos, por ejemplo, en la mañana, ¿no? Que es no ver el teléfono en la primera hora de la mañana, sí. Por ejemplo, que es un hábito tremendísimo. Yo la verdad lo probé, es increíble, la verdad te cambia bastante el día, ¿no? También hacer... ¿Y la meditación? La meditación, tu meditación, sí. Leer algo en las mañanas cuando acabas de despertar, algo nuevo, algo diferente a lo que estás acostumbrado. Algún libro, ¿no? Sí. Leer 20 minutos de un libro. Y eso lo incluyes en ahora que no miras el teléfono. Entonces, pone 20 minutos, lees algo nuevo. En 20 minutos haces un poco de ejercicio, un poco de yoga. Y en los últimos 20 minutos haces una meditación. Y en una hora no viste el teléfono y ya trabajaste muchísimo más por tu cuerpo, ¿no? Entonces, como decís, hay muchos buenos hábitos. Y a esa parte que quiero llegar yo con que hay una línea muy delgada entre la cordura y la locura. Y entonces, por ejemplo, cuando alguien se enoja, lo que realmente dice cuando regresa después, ¿no? Dice, lo hice porque estaba enojado. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Entonces, ¿las personas impulsivas? Sí, por así decirlo. Es un impulso, pero como te digo, es muy delgada la línea entre la cordura y la locura. Pero si te das cuenta, te pasas al lado de la locura, pero regresas, o sea, vuelves a la cordura y luego dices, me equivoqué en lo que hice, no estuvo correcto. Pero ahora, ¿qué pasa cuando día a día esto sucede en las personas? Y no solo en este sentimiento únicamente de enojo, sino de tristeza. Que un día simplemente ya no vas a poder volver a la línea de la cordura. Eso es lo peligroso. Te quedas de ese lado de la locura. Exacto, sí. Entonces, creo que es muy importante reconocer esto y no dejarnos llevar por nuestros sentimientos, creo yo. O sea... saberlos, tener inteligencia emocional. Eso. Tener inteligencia emocional. Justamente. Eso, yo creo que... Fíjate que estaba escuchando a un chavo, y a una psicóloga, no me recuerdo muy bien, hace poco, donde decía que cada vez la sociedad, por lo menos en los cascos urbanos, le van dando más importancia a la inteligencia emocional. Y sobre eso, sobre esta inteligencia emocional, tratan de darle un desarrollo integral a los niños, ¿no? Por ejemplo, en los colegios. Y sí se ha visto el cambio totalmente. O sea, es brutal el cambio de un niño o de un adulto que no supo, que no se le educó pues con inteligencia emocional a manejar sus emociones,
a otro que no. O sea, Sí, por ahí vamos también a la mala salud mental, por así decirlo, exacto. de no enseñarle, porque imagínate, cuando sos niño y te sentís un poco enfermo, ¿cuál es el premio? No vas al colegio, Sí. te dejan en tu casa, ¿no? Sí. O cuando estás enfermo tienes toda la atención del mundo. Pero ¿qué pasa cuando un niño grita de felicidad, está alegre, corre de alegría, todo lo hace porque está feliz? ¿Qué es lo que hacen los papás? Lo regañan, quédate quieto o no sé, cualquier cosa. Sí. Entonces yo creo que ahí también es cuando se le empieza a enseñar a la persona a que realmente hay un premio por estar mal, por estar enfermo, en la atención que se te da de niño. Y cuando tienes eso más adelante ya no se te da la misma atención, ¿no? Entonces... O se premia, o tal vez se premia en los momentos equivocados, se podría decir. Sí, Se premia y se regaña en los momentos que no son adecuados, en los momentos inadecuados. Porque, por ejemplo, no sé, tal vez un niño viene y hace algo por colaborar en las tareas del hogar y lo hace mal porque ni modo, o sea, es un niño, ¿no? O sea, no va a saber. Y en vez de decir los padres o los encargados, mira, estuvo bien lo que hiciste, pero se hace de esta manera, te voy a enseñar a hacer esto de esta manera, que es la manera correcta. No, lo que hacen es regañarlo y llamarle la atención de una manera que probablemente lo hace sentir inútil. Y ahí es donde quiero llegar. ¿Por qué? Porque ahí son cositas chiquitas, son pequeñas cosas las que generan los traumas. Sí, Y esos definitivamente. traumas de la infancia, o sea, después te van a afectar. Sí, como te decía, tarde o temprano todo lo que se te va acumulando vuelve y te da un golpe tremendo, Sí, tremendo. Y aquí es donde vamos a la importancia de la salud mental. O sea, Sí, ese es el énfasis realmente, pero también hay gente que realmente no está enferma por algo que realmente les sucedió, sino que realmente creen que, por ejemplo, es su derecho a hacer berrinche, se creen en su pleno derecho de enojarse con la gente solo porque sí, piensan que es hasta un privilegio estar deprimido, ¿no? Por toda la atención que ellos reciben en esos momentos. no, y es lo de la falta de inteligencia emocional. Exacto, O sea, exacto. Y volvemos a la parte de que estas personas lo toman como un juego. Y entonces volvemos a la parte de que yo te decía, entre la línea entre la cordura y la locura, que le juegan a ese juego tan peligroso que es prácticamente una ruleta rusa estarle jugando a ese juego, que un día simplemente ya no van a poder volver. sí van a tronar definitivamente. Y entonces ahí van a estar enfermos clínicamente, es Sí. donde van a necesitar de un tratamiento psiquiátrico. fuerte, sí. En esa parte, ¿no? Cuando en realidad estaban bien y lo único que querían era llamar la atención o simplemente hacer su voluntad, por así decirlo, ¿no? Sí, tratando de manipular y ese tipo de cosas. Sí. Esos- Y se ve en las parejas, ¿no? Hoy en día hay bastantes esas parejas parejas tóxicas, que le sí. dicen, ¿verdad? Sí, Parejas no. tóxicas. No, incluso las amistades tóxicas también. Amistades tóxicas también. O sea, no es llamarle tóxico, o sea, no es que tóxico sea Bueno, es el término que le manejamos socialmente, acá, sí. coloquialmente, digamos, sí. Son vampiros de energía, me gusta llamarla a mí, Ajá, que sí, te roban exacto. esa Es el energía. quitadero de vida que nos hablaban Porque al final tú lo soportas, o sea, tú soportas a esa persona independientemente de todo, bueno, hasta que te das cuenta que ya es suficiente, ¿no? Pero al final la única forma de tomarse un respiro es cuando esta persona ya está clínicamente, o sea, enferma clínicamente, ¿no? Entonces ahí es donde ya se aleja de tu vida porque tiene que ir al psicólogo, o ¿no? uno mismo la va sacando, ese es el Sí, también, problema. bueno, sí, cuando uno se da cuenta y puede salir de ese círculo. de Es que ese el problema círculo. es que uno cae en un círculo. Los círculos Sí. son malísimos, los círculos viciosos son malísimos en ese tipo de circunstancias, ¿no? Bueno, yo creo que en cualquier sentido Sí. los círculos viciosos son malos, pues, pero Sí, yo creo que en todo en la vida hay que tener un balance, cierto balance, sí, balance hay era que lo estar... nos decías, ¿cómo era? Los ámbitos espiritual. Sí, relaciones. las 4 áreas de Sí. tu vida tienen que estar perfectamente balanceadas, que es el área de desarrollo personal, la de tus círculos sociales, la de tu espiritualidad y tu cuerpo físico como tal, ¿no? Eso se lo aprendí al gran maestro Jerry Sánchez. Jerry Sánchez, sí. No, sí, pero tienes razón. O sea, por eso es de que muchas veces en la educación, a mí me interesa mucho el tema de educación. Vemos
que a veces lo patrocinan como desarrollo integral de la persona. Bueno, así debería ser Así un debería desarrollo ser. integral, ¿no? Así debería de ser. O sea, integran esos 4 ámbitos que dijiste perfectamente. No sé si lo harán, la verdad no sé si pondrán en práctica su publicidad, pero vale la pena. Sí. Vale la pena experimentar un poco de ese desarrollo integral, ¿verdad? Sí, y como te digo, hay que tener un balance, ¿no? Porque a veces a uno se le da la mano que se desarrolla más un área que la otra y al final no es lo mismo tener las 4 balanceadas que tener una más que la otra, ¿no? Pero fíjate que realmente podríamos mantener un balance. Sí, se puede. Se puede, claro que Pero sí. a la perfección. No a la perfección, ¿no? Porque nada es ideal, por así Sí, decirlo, en sí, la es que realidad. ese es el No problema. hay idealidad en la realidad, pero sí se puede tener un cierto balance. O sea, puedes manejar ese cierto balance. Sí, creo que sí. Creo que cuesta, creo que tenés que ser No, disciplinado. sí, definitivamente eso no lo Disciplina. consigue de la noche a la mañana Sí, eso cualquiera, ¿no? O sea, es progresivo. Es eso sí, muy progresivo, sí. totalmente progresivo. Pero se puede alcanzar, eso sí, es clarísimo. Se puede alcanzar cuando la gente tiene el deseo y las ganas de querer No, tener ese balance. Y es que el problema es que realmente todos deberíamos, aunque sea intentarlo, porque tu vida mejora. O sea, tu vida mejora Tremendamente. tremendamente. Por ejemplo, yo estuve meditando, ahorita ya no lo hago porque la verdad es que me he descuidado bastante, pero meditar, con el solo hecho de que ya estés meditando, te cambia bastante, te tranquiliza. O sea, son esos ejercicios, tal vez ejercicios de Sí, relajación, no sé cómo llamarlo, pero sí te hace que cambies ese chip un ratito. sí, los beneficios son incontables, la verdad. Yo creo que a medida que te vas introduciendo en ese mundo, porque ahora es como un tema de moda, por así decirlo, o sea, está pegando ahorita el tema del yoga, de la meditación, el mindfulness y todo eso. Pero realmente cuando te introduces en ese mundo, siempre hay más. O sea, nunca te estancas, nunca te estancas y vas conociendo más. Creo que no. Porque, por ejemplo, te cuento una pequeña experiencia, ¿no? Sí. Que es que regularmente yo había crecido y había escuchado la idea de que realmente la meditación la alcanzabas cuando ponías la mente en blanco, por así decirlo. Y entonces yo siempre trataba de poner la mente en blanco y trataba de callar la mente. Y realmente no es ese el fin de la meditación como tal, sino que es realmente poner la atención en un lugar completamente diferente a la mente. O sea, moverte de tu mente física y trasladarte a otros lugares, que es donde encuentras la parte del mindfulness, ¿no? Y no es callar la mente, sino que realmente es que trasladaste tu atención a otro lugar y entonces ya no escuchas a la mente como tal. O sea, la mente sigue generando todos sus pensamientos, todas sus ideas, pero realmente tú ya no estás en tu mente, estás en otra parte, ¿no? Y entonces es ahí donde se mueve, tienes que mover tu atención al corazón, por ejemplo, y a otros centros energéticos para diferentes trabajos, ¿no? Pero es un tema completamente diferente y, y muy amplio, muy profundo. Sí, es increíble eso, la verdad. Eso creo que es importante, creo que lo podemos tocar. Sí, sería. Invitado. Sí, sería buenísimo, ¿no? Porque eso es lo que queremos hacer al final, también con este podcast. Traer invitados, que traer nos gente de ciertas dudas, porque uno a veces no. Sí. O sea, uno nunca termina de aprender. Sí, no, nunca se termina de aprender y qué mejor que aprender de alguien que sabe. De alguien que sabe. Sí, eso sí es cierto. Bueno, yo creo que ya se nos hizo largo el tiempo, ¿no? Sí, se nos hizo un poquito largo. La verdad es que tocamos los temas que teníamos que tocar. Gente que nos está escuchando en este momento, los invitamos a que nos sigan en Instagram. Nos pueden encontrar como ingenuos-ingenio en YouTube, por si quieren ver en nuestro set de grabación, que ahí nos dejó un poquito, pero creo que no, salió buenísimo. Hoy la lluvia nos ayudó. Un ratito se puso intranquila, pero los efectos 34, como quieran verlo, ¿no? Pero nos pueden seguir en YouTube también, Ingenuos con Ingenio. Sí. Ahí está el mono. En Spotify, ahora. En Spotify también, en Anchor. Sí, si quieren algo más general, en Anchor. Sí, que ahí es nuestra plataforma sede, ¿no? Donde todo se sube. La plataforma reina, por así decirlo. Y vamos a ver si logramos lanzarlo en Apple, ¿no? También. Sí, en Apple, vamos a ver eso. En iTunes. En iTunes.
Y sí, para la gente que nos está viendo en YouTube, déjenos en los comentarios, Sí. ¿no? ¿A qué youtuber guatemalteco o alguien quisieran ver por acá? ¿Qué persona también, no? Porque no solo youtubers, sino cualquier, Sí, persona, cualquier del persona. ámbito cultural, no sé, si social. ustedes dicen, ya, inviten a, ¿qué? A un médico. Sí. No sé. O a algún artista, ¿no? No solo de los cantantes, sino Sí, gente algún artista. Nosotros que haga vamos a pintura hacer o algo lo así. posible por traer a esos... A esas personas, ¿no? Y también igual si están en el Instagram, nos ponen ahí Sí, un mensaje. si quieren que hablemos de algún tema en específico, tienen dudas en algo. También está buenísimo ahí Sí, que nos somos dejen. abiertos a Sí, la verdad su comunicación es muy importante para el desarrollo de esto, porque como les dijimos, esto es de nosotros para ustedes, ¿no? Entonces, Y queremos formar una comunidad, creo una que comunidad bonita, ¿no? sí, Que una sea comunidad diferente bonita, también diferente. a lo que normalmente se nos enseña, ¿no? Sí. Pero bueno, gracias. Gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima. Nos vemos.